No sé cómo empezar esto sin que suene a película mala, pero juro que todo lo que estoy por contar pasó de verdad. Y sí, suena tan retorcido como parece. Imagínate descubrir que las personas que más quieres planearon tu desaparición para sacarle dinero a tu propia familia. Yo me llamo Luis, y hasta hace un par de años pensaba que tenía una vida normal. Trabajo remoto como diseñador gráfico, así que puedo moverme sin muchos problemas, y vivía con mi novia en ese entonces, Kiara, en un pequeño departamento en la ciudad. Llevábamos 2 años juntos. No era una relación perfecta, pero dentro de todo nos entendíamos. O eso creía yo. Mi familia siempre fue muy unida. Mi mamá es de esas que te llama si no respondes un mensaje en 5 minutos, mi papá es más tranquilo, pero siempre ha sido protector, y mi hermana menor, Lucía, es la luz de los ojos de todos. Siempre me he sentido responsable por ella, aunque ya es mayor de edad. Todo empezó con algo que parecía una simple coincidencia. Kiara me decía que últimamente estaba muy estresado, que necesitaba desconectarme. Me propuso que hiciéramos un viaje corto, un fin de semana, a una cabaña en las afueras, desconectados del mundo, sin señal, sin redes. En ese momento me pareció un buen plan. Había estado trabajando sin parar en varios proyectos, y la verdad, necesitaba despejarme. Ella dijo que tenía todo organizado, transporte, comida, hospedaje. Me sorprendió, porque Kiara nunca fue de planear cosas así, pero me pareció un gesto lindo. Salimos un viernes temprano en la mañana. Un amigo suyo, supuestamente, nos iba a llevar en su auto. Un tipo callado, de pocas palabras, de nombre Darío. Nunca lo había visto antes. En el camino, Kiara iba muy tranquila, hasta cantando. Yo solo miraba por la ventana, tratando de no pensar en correos ni pendientes. Pero cuando llegamos a la supuesta cabaña, algo no cuadraba. Era una casa vieja, muy apartada. Ni siquiera había otras casas cerca, solo árboles y monte. Apenas bajamos, Darío sacó una bolsa del baúl y entró primero. Kiara me agarró de la mano, me sonrió como si nada pasara y dijo: «Anda, entra. Es más bonito por dentro de lo que parece». Fue la última vez que pisé el suelo con libertad por varios días. Ni bien crucé la puerta, sentí un golpe seco detrás de la cabeza. Todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, estaba atado a una silla, con las manos dormidas por la presión de una cuerda plástica. Tenía la boca seca, y un zumbido en los oídos que me hacía sentir como si el mundo estuviera lejos. Al principio pensé que era una broma. Una estúpida, enfermiza broma. Pero cuando vi entrar a Darío con una máscara en la cara, y luego a Kiara, sin una pizca de culpa en los ojos, entendí que nada de eso era un juego. «No vas a salir herido si todo sale bien», me dijo ella, sin emoción, como si hablara de lavar la ropa. «¿Qué estás haciendo?» «¿Qué es esto?», grité, intentando soltarme. «Tranquilo. Solo necesitamos que tu familia coopere. Después, todo volverá a la normalidad». Volverá a la normalidad. Como si me estuviera pidiendo que entendiera que me secuestraran era parte del plan de vida. Me dejaron solo por horas. Sin comida, sin agua, sin saber ni qué día era. Había una cámara en una esquina, como de esas de vigilancia casera, apuntándome. Supuse que estaban grabando algo para mandárselo a mis padres. Y sí. Después lo confirmé. Les enviaron un vídeo donde yo salía con los ojos vendados, pidiendo ayuda, con voz temblorosa. Me hicieron decir que si no entregaban cierta cantidad de dinero, $50.000, para ser exactos, algo me podía pasar. Usaron un número desconocido, y les dieron 72 horas. Lo que mis papás hicieron después fue lo que me salvó. Pero también fue lo que empezó a desenredar todo este infierno. Mis papás entraron en pánico, como cualquier familia lo haría. Pero, en lugar de actuar por impulso, llamaron a Lucía. Ella, aunque tiene solo 22, siempre ha sido la más sensata. Estudiaba criminología y trabajaba como asistente en una oficina de abogados. Fue ella quien les dijo que no hicieran ningún movimiento sin contactar primero a las autoridades. Si es un secuestro, hay protocolos, les insistió. No paguen nada hasta que estemos seguros de que es real. Entonces, mientras Kiara y Darío esperaban que el dinero empezara a fluir,
la policía ya estaba rastreando el número desde el que se habían enviado los mensajes y el vídeo. Obviamente usaron un chip prepago, pero cometieron un error, subestimaron a Lucía. Mientras tanto, yo seguía encerrado en esa habitación, que olía a humedad y encierro. Escuchaba pasos desde una sala contigua, risas, y a veces susurros. Lo más retorcido de todo era que podía oír la voz de Kiara hablando por teléfono como si nada. Un día, entró con un vaso de agua y un pan duro. Sé que esto es feo, pero te juro que es por algo más grande, me dijo, como si eso justificara todo. ¿Por qué? ¿Qué ganan con esto? ¿Qué ganas tú? Le escupí. Tu familia tiene dinero. Mucho más del que tú crees. Esto es solo equilibrar las cosas. Equilibrar. Esa fue su palabra. Como si robar, mentir, secuestrar a alguien fuera una especie de justicia social. Yo no vengo de una familia millonaria. Tenemos lo justo. Mi papá tiene un taller mecánico grande que ha ido creciendo con los años, y mi mamá es profesora. Hemos vivido bien, pero no como para tirar dinero al aire. Kiara lo sabía. Ella había estado en mi casa 1000 veces. Conocía a mis papás. A mi hermana. Comía con nosotros. Y aún así, fue capaz de armar todo esto. Pasaron 2 días así. Casi sin comida. A oscuras, salvo por una bombilla colgante en el techo. Me daban agua cada tanto y me dejaban usar un balde asqueroso como baño. La desesperación era tan grande que a ratos solo podía pensar en una cosa: ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Pero lo que vino después fue lo que realmente me rompió. En la noche del tercer día, escuché una discusión. Gritos. Luego, pasos corriendo. Después, silencio. Unas horas después, entró Darío, con la cara descubierta por primera vez. Me miró con odio. Tus papis no han soltado ni un centavo. ¿Qué crees que va a pasar ahora? No dije nada. Lo miré con el poco orgullo que me quedaba. Pero entonces, Kiara apareció detrás de él, y en lugar de seguir la misma historia, dijo algo que me dejó helado. Vamos a soltarlo. Esto ya se salió de control. ¿Qué? ¿Estás loca? Dijo Darío. Nos están siguiendo, imbécil. Gritó ella, temblando. La policía. Alguien nos está rastreando. Darío la empujó y ella cayó contra la pared. En ese momento supe que esto ya no era solo un secuestro por dinero. Era un caos a punto de explotar. Y mientras ellos discutían, algo dentro de mí se encendió. Vi una oportunidad. Aunque pequeña. Aunque arriesgada. Pero también supe algo más. Lo de Kiara no era solo codicia. Era algo más oscuro. Algo que aún no terminaba de entender. Porque esa noche, mientras la tensión subía, oírla decirle a Darío una frase que me dejó paralizado. Esto no era solo por plata. Tú lo sabes. Esto también era por lo que él le hizo a mi hermana. Y ahí fue cuando todo empezó a tomar otro color. Porque yo no tenía idea de qué hermana hablaba. Y no recordaba haberle hecho nada a nadie. La frase me cayó como una piedra al estómago. Esto también era por lo que él le hizo a mi hermana. ¿De qué hablaba? ¿Qué hermana? Kiara nunca me mencionó tener una hermana. Siempre dijo que era hija única. Incluso en conversaciones largas y profundas, en las que uno cuenta cosas que no publica en redes, jamás salió ese tema. Yo la conocía, o eso pensaba. Pero esa noche, encerrado, con los nervios por el piso y la cabeza hecha trizas, entendí que todo este secuestro era mucho más personal de lo que parecía. Darío estaba furioso. Se notaba que no quería soltarme. Pero Kiara insistía. Decía que alguien nos había visto, que habían oído ruidos en el monte, que no podíamos arriesgarnos a que los atraparan. Tú dijiste que esto sería limpio, rápido. Esto ya se salió de las manos. Le gritó. Y tú dijiste que no te involucrarías emocionalmente. Le gritó él de vuelta. Yo solo escuchaba, inmóvil, con el corazón latiéndome en los oídos. Había tensión. Gritos contenidos. Silencios pesados.
Un miedo diferente al que había sentido los días anteriores. Esta vez era miedo de que se mataran entre ellos. Esa noche, algo cambió. Kiara me soltó las manos. Sí, así de simple. Entró sola, con el rostro más cansado que nunca. Ojeras profundas, labios resecos, ojos hinchados. Se me quedó mirando unos segundos que se sintieron eternos. Y me dijo: no debía hacerlo así. Yo no le contesté. No tenía nada que decirle. Me dolía el cuerpo entero, tenía heridas en las muñecas y no entendía nada. Pero me quedé quieto, esperando que hablara. Tú no te acuerdas de ella, susurró, como si hablara para sí misma. No sabías quién era. Pero ella sí te recordaba. Se sentó en el suelo, a unos metros. Se llamaba Mariana. Iba un año abajo que tú, en la universidad. Se enamoró de ti. Mal. A lo tonto. Tú nunca lo supiste. Me quedé helado. El nombre no me sonaba. Pensé en cada chica que conocí en la universidad, cada amiga, cada compañera. Ninguna Mariana marcó mi memoria. No entiendo, logré decir. No tienes que entenderlo. Para ella, eras todo. Pero tú ni la miraste. Y después, se quitó la vida. Me temblaron las piernas. No sabía si era por el frío, el hambre o el golpe emocional de lo que acababa de escuchar. ¿Y tú crees que eso fue mi culpa? ¿Por no enamorarme de alguien que ni siquiera conocí? Ella me miró con una mezcla de tristeza y rabia. No. Pero ella sí lo creía. Y yo también. Durante mucho tiempo. Había algo quebrado en su voz. Algo que, por un segundo, casi me hizo sentir lástima. Pero no podía. Porque mientras ella lloraba por su hermana, yo llevaba 3 días encadenado como un animal. Esto no tiene sentido, le dije, tratando de mantener la calma. ¿Me secuestraste por venganza? Por algo que pasó hace años y que ni siquiera fue real. Kiara no respondió. Solo se levantó, me quitó las ataduras de los pies y me dijo que corriera. Ve. Ve. Ya no quiero seguir con esto. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo descalzo por la parte trasera de la casa. Me caí 2 veces, me raspé los brazos con ramas, casi me reviento los tobillos. Pero corrí como si me persiguiera la muerte. Después de un rato, encontré una carretera. Un auto pasó. Me lancé al medio como un loco. El conductor frenó justo a tiempo y llamó a la policía. Yo estaba cubierto de barro, sangrando y sin poder articular bien las palabras. Horas después, estaba en una estación, rodeado de oficiales. Me dieron agua, comida, una manta. Llamaron a mi familia. Nunca olvidaré el llanto de mi madre por el teléfono. Pero lo más impactante fue lo que vino después. Porque cuando la policía fue a la cabaña, no había nadie. Ni Kiara. Ni Darío. Nada. Como si se hubieran desvanecido en el aire. Cuando me lo dijeron, no lo podía creer. La cabaña estaba vacía. Ni rastro de Kiara ni de Darío. Los colchones estaban tirados, los platos sucios en un rincón, cuerdas cortadas en el piso. Pero no había señales de violencia. No había sangre, ni pelea. Se habían ido, tranquilos. Organizados. Lo más desconcertante fue que las cámaras de seguridad en la zona eran pocas, y las que había no captaron ningún vehículo saliendo. Había una ruta alterna, por detrás del bosque, que llevaba a una carretera secundaria. Todo parecía planeado. Sabían lo que hacían. Mi familia no me soltó en días. Mi mamá dormía conmigo, como si tuviera 5 años otra vez. Lucía no me dejaba ni ir al baño solo. Y mi papá, no hablaba mucho, pero su forma de mirar decía todo. Rabia. Culpa. Dolor. Pero también había algo que no me dejaba tranquilo. La historia de Kiara sobre su supuesta hermana. No me cerraba. Por más que intenté, no logré recordar a ninguna Mariana. No había forma de que hubiera estado tan cerca de alguien y no haberlo notado. Lucía fue la que, como siempre, empezó a atar cabos.
Pidió acceso a viejos registros de la universidad, buscó en anuarios, redes sociales antiguas, hasta que una noche me dijo. La encontré. Mariana Rivera. Estuvo en tu facultad. Psicología. Egresó un año después que tú. Me mostró una foto. Y ahí sí. Me sonó. No por algo romántico. Ni por algún recuerdo importante. Sino porque me acordé de un taller en el que varios estudiantes nos reuníamos para ayudar con actividades extracurriculares. Ella estaba ahí. Siempre callada. Siempre al fondo. ¿Y se suicidó? Pregunté con un nudo en la garganta. Lucía negó con la cabeza. No. Está viva. Cambió de nombre hace 4 años. Tiene otra identidad legal. Fue internada por intento de suicidio, sí, pero no murió. Y lo más impactante, hizo una pausa larga, como si dudara en decirlo, es que vive en el mismo barrio donde creció Kiara. Son primas. Sentí un vacío en el pecho. ¿Todo este tiempo me mintió incluso con eso? ¿Inventó una hermana muerta solo para manipularme emocionalmente? ¿O todo fue parte de algo todavía más enfermo? Hay más, me dijo Lucía, abriendo una carpeta. Encontré registros de Darío también. Tiene antecedentes por estafa, chantaje y falsificación. Ha trabajado con varias mujeres, usando la misma estrategia, fingir vínculos emocionales, conseguir acceso a información personal, desaparecer con dinero. Ahí me temblaron las manos. ¿Estás diciendo que Kiara ya había hecho esto antes? Lucía asintió. No con este nivel, pero sí. El patrón se repite. Lo que vino después fue una pesadilla burocrática, declaraciones, reconstrucción de hechos, psicólogos, abogados, medios de comunicación queriendo saber más. Pero lo que más me dolió, fue leer los mensajes que mi familia recibió durante el secuestro. Porque no fue solo un vídeo. Les escribían como si yo estuviera hablando. Les decían cosas como: papá, si no consigues el dinero, no sé si vuelva a verte. Mamá, por favor, haz lo que te piden. No quiero morir. Mi madre me confesó que vomitó 2 veces al leer eso. Que pensó en vender la casa. Que estuvo a punto de contactar a un prestamista clandestino. Solo Lucía la detuvo. Solo ella mantuvo la cordura. Y eso me partió el alma. Porque yo estaba aquí. Vivo. Pero ellos, en sus mentes, ya me habían enterrado. Los días pasaron. Yo no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa cabaña. Sentía la cuerda en mis muñecas. Escuchaba a Kiara diciendo que todo volvería a la normalidad. Y lo peor es que, una parte de mí, por enfermo que suene, todavía quería entenderla. Saber por qué. Pero la respuesta llegó sola. Una madrugada, Lucía entró a mi cuarto. Pálida. Temblando. Tenía en la mano un sobre sin remitente. Y dentro, una nota escrita a mano. No era solo venganza. Era justicia. Tú rompiste algo en ella. Y ahora tú también estás roto. Estamos a mano. Era su letra. La reconocí. Me quedé mirando esa nota por varios minutos. No podía procesarla. Era tan fría, tan calculada. Tú rompiste algo en ella. Y ahora tú también estás roto. Estamos a mano. Esa frase me persiguió durante días. Me despertaba en la madrugada empapado en sudor, con esa voz resonando en mi cabeza, como si Kiara me la hubiera susurrado al oído. Pero más allá del miedo, sentí algo mucho más fuerte, impotencia. Porque ella seguía ahí afuera. Libre. Convencida de que lo que me había hecho era justo. Y eso, honestamente, me destrozó más que el secuestro. Fui a terapia. Me lo recomendaron. Al principio no quería. Sentía que podía manejarlo solo, pero después del segundo ataque de pánico en una semana, supe que necesitaba ayuda. Mi terapeuta me dijo algo que no olvido. Lo que hicieron contigo no fue solo físico. Fue psicológico. Te manipularon, te usaron y después te desecharon. Eso deja cicatrices invisibles. Y sí.
Tenía razón. Pero yo no podía quedarme quieto esperando a sanar. No con alguien allá afuera escribiéndome notas como si esto fuera una novela de venganza. Así que empecé a investigar. No con odio. Ni por rencor. Sino por necesidad. Por cerrar. Por entender. Con ayuda de un amigo informático, Álvaro, que trabajaba en ciberseguridad, logré rastrear de dónde provenía el sobre con la nota. Había sido dejado en una oficina de correos privada, pagado en efectivo. Pero Álvaro encontró una cámara en una calle aledaña que grabó a una mujer entrando al lugar con un gorro y gafas oscuras. No se le veía bien el rostro, pero la forma de caminar. Era ella. Estoy seguro. La policía ya tenía una investigación abierta, pero todo era lento. Mucho papeleo, muchos estamos en eso. Así que decidí moverme por otro lado. Volví a contactar a algunos excompañeros de universidad. Gente que quizás pudo haber conocido a Mariana Rivera, o haber notado algo en ese entonces. Después de varias conversaciones sin mucho éxito, uno de ellos me dijo algo que me heló la sangre. Oye, ¿no fue Mariana la chica que te mandaba dibujos raros? Me quedé en blanco. ¿Qué dibujos? En primer semestre. ¿No te acuerdas? Que alguien dejaba bocetos en tu carpeta. Caras tuyas, ojos, como cosas medio turbias. Tú siempre decías que era algún afán con demasiado tiempo libre. Y sí. Lo recordé. Pero en ese momento lo tomé como una tontería. Nunca respondí. Nunca supe quién los dejaba. Eran trazos hechos a lápiz, algunos en servilletas, otros en hojas dobladas, con mi cara, mi nombre, frases como me ves ahora, o algún día hablarás conmigo. Pensé que era una broma. Ahora sabía que no lo era. Y entonces me di cuenta de algo más, Kiara no estaba vengando a su hermana. No era solo justicia distorsionada. Ella había estado ahí desde el inicio. Tal vez no como Kiara. Tal vez como Mariana. O como alguien que siempre estuvo cerca, bajo otro nombre, con otro rostro. Porque ahí fue cuando volví a revisar algo que había ignorado hasta entonces. El día que conocí a Kiara, en una cafetería donde ella accidentalmente chocó su café con el mío. Fue demasiado casual. Demasiado armado. Ella sabía quién era yo. Sabía perfectamente. Me senté con Lucía esa noche y se lo dije. Todo fue una trampa desde el principio. ¿Crees que Kiara es Mariana? Me preguntó, entre asustada y horrorizada. No le respondí. Porque no lo sabía con certeza. Pero si no lo era, estaban más conectadas de lo que jamás imaginé. Y entonces, días después, recibí otro mensaje. No fue una carta. Fue un correo electrónico. Sin remitente. Sin firma. Solo decía. ¿Quieres saber la verdad? Ve al lugar donde la ignoraste por primera vez. Y con eso, todo cambió otra vez. No pude dormir esa noche. Ve al lugar donde la ignoraste por primera vez. Leí ese mensaje al menos 20 veces. ¿Dónde la ignoré por primera vez? ¿Dónde empezó todo esto? Fui a caminar. Eran las 2:30 de la mañana, pero necesitaba aire. La ciudad estaba silenciosa, vacía, y el eco de mis pasos me recordaba cuán solo me sentía en medio de todo este enredo. Terminé en el parque que estaba frente a mi antigua facultad. Me senté en una banca, justo donde solía esperar a Lucía cuando salía de clases, mucho antes de que yo siquiera conociera a Kiara. Y entonces, me vino un recuerdo. No era claro. Era como un flash, una sensación. Yo en primer semestre, apurado por entregar un trabajo, pasando rápido por el pasillo del aula B3. Y una chica parada junto a la puerta, con una libreta en la mano, mirándome fijo. No le hablé. No me detuve. Ni siquiera giré la cabeza. ¿Era Mariana? ¿Fue ese el momento? ¿La ignorada que marcó todo? Volví a casa al amanecer. No tenía respuestas, pero ya no me cabía duda, quien estaba detrás de todo esto no quería dinero. Quería que recordara. Y no solo eso, quería que me sintiera culpable. Ese mismo día, fui al edificio donde había vivido Kiara.
El portero me reconoció al instante. Ah, sí, la señorita Chiara. Pero se fue hace semanas. Dejó todo pagado por adelantado, incluso dejó una nota para usted. ¿Una nota? Me entregó un sobre doblado y sucio, como si lo hubieran guardado debajo de una pila de cosas. Dentro, había una hoja con letra apretada. Luis. No estás loco. Sí, todo fue planeado. Sí, te conocía mucho antes de que supieras mi nombre. Lo que le hiciste a ella no fue tu culpa. Lo sé ahora. Pero vivir con su silencio me convirtió en alguien que necesitaba hacer ruido. Tú no la mataste, pero tu indiferencia sí la volvió invisible. Y yo me prometí que alguien iba a vernos. Te elegí porque tú eras el final de todo. No quiero que me busques. No me encontrarías. Y si lo hicieras, no reconocerías a la persona que fui. Solo recuerda esto, a veces, lo que no se dice también mata. No había firma. Solo ese mensaje. Y con eso, sentí que algo se rompía en mí. No porque creyera que tenía la culpa, sino porque entendí que ella realmente pensaba que lo que hizo fue necesario. Una especie de justicia poética, retorcida, enferma, pero justicia al fin y al cabo. Esa misma tarde, la policía me llamó. Habían encontrado una pista. Darío había sido visto en una terminal de buses, con una mujer que podía coincidir con la descripción de Chiara, aunque con el cabello corto y teñido. Cámaras los captaron saliendo con mochilas grandes, hacia el sur del país. Pero otra vez, nada concreto. Lucía me acompañó al ver el vídeo. Ella lo miró en silencio, sin parpadear, hasta que pausó justo en un fotograma donde se ve la silueta de Chiara mirando hacia la cámara, por una fracción de segundo. No te está huyendo, me dijo. Te está guiando. Esa frase me quedó retumbando en la cabeza. ¿Y si todo esto era un rompecabezas para arrastrarme hasta algo más? ¿Y si todavía había más por descubrir? Esa noche, recibí una última pista. Una caja. La dejaron en la portería del edificio de mis padres. Sin remitente. Sin huellas. Dentro había una libreta vieja. Llena de dibujos. Caras mías. Ojos. Frases. Y al final, una hoja con una sola pregunta escrita. ¿Y si todo esto fue para que por fin me vieras? Me quedé mirando esa pregunta como si el papel pesara una tonelada. ¿Y si todo esto fue para que por fin me vieras? Fue como si me atravesaran con una lanza directa al pecho. No por el miedo. No por el odio. Por el vacío. Porque me di cuenta de que esta historia nunca fue sobre mí. Fui solo el escenario donde alguien intentó gritar desesperadamente que existía. Pasé horas hojeando esa libreta. Cada página era una mezcla de obsesión, tristeza y amor distorsionado. Era como ver la mente de alguien quebrada tratando de armar una historia de conexión que jamás existió. Había dibujos míos con frases como: si me hablaras, cambiaría todo. Él sonríe sin saber que es todo lo que tengo. Si no me ve, me voy a borrar. Y al fondo, en la última página, un dibujo que me congeló la sangre. Mi cara, y al lado, la de ella. Pero no como Chiara. Como Mariana. Tal como se veía en esa foto que Lucía me mostró semanas atrás. Ahí se confirmó todo. Chiara y Mariana eran la misma persona. Cambió de nombre, de imagen, de vida, para acercarse a mí. Y cuando no pudo tener lo que quería, hizo que su historia se convirtiera en mi prisión. Fui a la policía con la libreta, con la nota, con todo. Esta vez, la reacción fue distinta. Iniciaron un proceso por suplantación, acoso agravado, secuestro y asociación para delinquir. Y aunque todavía no la encuentran, ya tienen suficiente para emitir una orden internacional de captura. Pero honestamente, eso no me da paz. Ni siquiera me alivia. Volví a terapia, más en serio. Porque, a pesar de estar libre, todavía me despierto pensando que estoy atado a esa silla. Porque cada vez que veo una chica con el cabello corto en la calle, se me acelera el corazón. Y porque todavía no sé cómo perdonarme por algo que quizás no hice. Lucía me acompaña. Ha sido mi sostén en todo este proceso. Y a veces hablamos de Mariana, de Chiara,
o de quien sea que haya sido realmente. ¿Crees que de verdad pensaba que esto era amor? Me preguntó una noche. No lo sé, le respondí. Pero sí sé que a veces el dolor no sanado se transforma en un monstruo. Hoy, escribo esto para dejar constancia. No solo de lo que viví, sino para que, si alguna vez alguien lee esto y está enredado con alguien que parece demasiado perfecto, demasiado rápido, demasiado intenso. Pregúntense por qué. Porque a veces el amor no es amor. Y a veces la persona que dice querer salvarte, solo quiere arrastrarte al fondo con ella. No sé si fui el malo por no notar a alguien en su momento. No sé si fui el bueno por sobrevivir. Solo sé que fui real. ¿Y ella? Ella solo quería eso. Ser vista. A cualquier costo. ¿Ustedes qué habrían hecho?